En mi 18º cumpleaños, mis padres dejaron que mi hermana se robara mi fiesta. Me fui a mitad del evento y nunca miré atrás. 3 años después, no soportó ver mi éxito sin ellos, y su colapso de celos destrozó a nuestra familia. Para mi cumpleaños número 18, mis padres organizaron una fiesta enorme. Guirnaldas de luces envolvían los robles, las copas de champán brillaban bajo los faroles del patio trasero y un trío de jazz tocaba cerca de la piscina. Debería haber sido perfecto, el tipo de celebración con la que sueña una hija. Solo había un problema. No era para mí. Estaba de pie cerca del borde de la terraza, observando a una multitud de parientes, vecinos y colegas de mis padres arremolinarse alrededor de la persona de la noche, mi hermana Valentina. El pastel, una imponente obra maestra de 3 pisos cubierta de glaseado dorado, tenía un brillante número 18 en la parte superior. Y debajo, en una elegante cursiva, estaba su nombre, Valentina Moreno. Mi corazón se hundió en el momento en que lo vi. No fue un error. 2 días antes, Valentina había anunciado que quería celebrar sus 18 años de nuevo porque, como ella dijo, la fiesta del año pasado no fue lo suficientemente grande y la gente no pudo ver mi gran transformación. Mis padres se rieron como si fuera lo más gracioso que hubieran oído en su vida. Mi madre había pasado semanas llamando a servicios de catering, contratando fotógrafos y ordenando decoraciones que combinaran con el color favorito de Valentina, el dorado champán. Y a mí, la que realmente cumplía 18 años, me dijeron que fuera comprensiva. Papá dijo: tendrás tu momento la próxima vez, Sofía. Deja que tu hermana disfrute este. Así que aquí estaba yo, la invitada invisible en mi propio cumpleaños. La gente me sonreía al pasar, pero ninguno me preguntó cómo se sentía tener 18. Me quedé cerca de la mesa del buffet, con el olor a pasta trufada y salmón asado llenando el aire, y me pregunté si alguien recordaba por qué esta fecha era importante. Cuando el presentador golpeó su copa para silenciar la sala, pensé por un breve segundo que finalmente era para mí. Sonrió y anunció: demos un cálido aplauso a Valentina Moreno, que cumple 18 otra vez. La multitud estalló en risas y vítores. Los flashes de las cámaras destellaron. Mi madre juntó las manos con orgullo, articulando hacia mí desde el otro lado de la mesa: sonríe, Sofía. Lo intenté. De verdad que sí. Aplaudí como todos los demás, pero algo dentro de mí se quebró con cada destello de la cámara. Valentina subió al pequeño escenario que papá había construido cerca de la fuente, con las luces de hadas detrás de ella parpadeando como 1000 ojos. Agarró el micrófono, se echó el pelo hacia atrás y dijo con una sonrisa juguetona: gracias por celebrarme de nuevo. Quiero decir, ¿quién dice que solo se puede cumplir 18 una vez, verdad? Las risas llenaron el aire de nuevo, del tipo que se siente ensayado, vacío, interminable. Podía sentir el calor de las lágrimas acumulándose, pero tragué saliva y sonreí en su lugar. Mis manos temblaban mientras alcanzaba un vaso de sidra espumosa. Yo había ayudado a planear esta fiesta. Había colgado la mitad de esas luces hacía 2 días, arreglado las flores, incluso ayudado a mamá a elegir la lista de reproducción. Se suponía que era un esfuerzo compartido, un último recuerdo familiar antes de irme a la escuela de diseño en otoño. En cambio, había diseñado mi propia goma de borrar. Cuando Valentina terminó su pequeño discurso, di un paso hacia el escenario. Quizás todavía podría decir algo, aunque solo fuera un agradecimiento. Pero antes de que pudiera subir los escalones, la mano de mi madre tocó mi brazo. Sus uñas estaban pintadas del mismo dorado que los caminos de mesa. Deja que Valentina lo haga primero, susurró con esa sonrisa ensayada que usaba para los invitados. No queremos confundir a la gente. Confundir a la gente. Como si mi propio cumpleaños fuera un inconveniente. Me quedé allí congelada, con las risas resonando como estática en mis oídos. Me retiré al borde del jardín, el sonido de las copas chocando y la mezcla de pop del DJ fusionándose. La noche olía a champán y rosas recién cortadas, demasiado dulce, casi sofocante. Miré el agua resplandeciente de la piscina donde las velas flotantes brillaban como pequeños soles y pensé en lo extraño que era sentirse sola en una casa llena de gente. Un grupo de amigas de Valentina pasó a mi lado, riendo. Una de ellas dijo: realmente se superó a sí misma esta vez. Ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí. Miré a mis padres.
Papá estaba estrechando la mano de su socio. Mamá posaba para una foto con Valentina. Ambos riendo a la cámara. Y en ese marco perfecto y brillante, yo no era ni una sombra. Las lágrimas finalmente nublaron mi visión, haciendo que las luces se convirtieran en vetas doradas. Dejé mi vaso y susurré, casi para nadie, feliz cumpleaños a mí. Luego me di la vuelta antes de que alguien pudiera ver las grietas en mi sonrisa. La música del patio trasero se desvaneció en un pulso bajo y tembloroso detrás de mí, el bajo y las risas mezclándose en algo casi irreal. El sonido se extendió por la tranquila calle de Austin, haciéndose más suave con cada paso que daba. Mis tacones se hundían en la tierra mientras cruzaba el césped, el dobladillo de mi vestido blanco atrapando el rocío y la tierra. Cuando llegué a la puerta, dudé un momento, esperando que alguien se diera cuenta, que la voz de mi madre me llamara, que mi padre preguntara a dónde iba. Pero nadie lo hizo. La puerta de la casa se abrió brevemente, derramando una cálida luz amarilla y una ráfaga de música electrónica en la noche, y pude ver a Valentina bailando en el centro de la multitud, el brillo de su vestido destellando como una bola de espejos. La puerta se cerró de nuevo y las risas se amortiguaron. El aire exterior era fresco y pesado, con el aroma a hierba mojada por la lluvia. Me quité los zapatos y comencé a caminar descalza por la calle. El asfalto rugoso rozaba mi piel, pero no me importó. Una brisa sopló desde la dirección del río, levantando los mechones sueltos de mi cabello y rozando mis hombros. Sentí como si algo susurrara, vete. Detrás de mí, el débil eco de los aplausos resonó por última vez, y supe que estaban cortando el pastel con su nombre. Durante años, había pensado que si me esforzaba lo suficiente, si me mantenía callada, educada, servicial, finalmente me verían. Pasé mi infancia sentada en la primera fila de las competencias de porristas de Valentina, sosteniendo flores para ella después de cada victoria. Diseñé sus carteles para las elecciones escolares que siempre ganaba. Me quedé despierta hasta tarde editando sus ensayos cuando estaba demasiado cansada para escribir. Y sonreí a través de cada comparación de los maestros. Eres la hermana pequeña de Valentina. Ella es simplemente maravillosa. Maravillosa. Esa palabra se aferraba a ella como un perfume y me rodeaba como una niebla. Cuando tenía 15 años, le hice un álbum de recortes a mano para su cumpleaños. Apenas lo hojeó antes de decir, es lindo, pero mamá me va a comprar un iPad, así que podrías haberte ahorrado tu mesada. Esa noche, arranqué una página de mi cuaderno de bocetos, un dibujo a medio terminar de un dormitorio que había imaginado diseñar algún día, y juré que un día construiría algo que no pudiera ser ignorado. Pero las promesas que te haces a los 15 años se sienten pequeñas cuando tienes 18 y estás sola en la oscuridad. Para cuando llegué a la parada de autobús en la avenida South Congress, mi vestido estaba manchado de tierra y mis pies sangraban ligeramente por el pavimento. Las calles estaban casi vacías, solo el zumbido de las farolas y un coche que pasaba de vez en cuando. Me senté en el frío banco de metal, aferrando mi pequeño bolso. Dentro, mi teléfono, un cargador, un cuaderno de bocetos y los $600 que había ahorrado de una pasantía de verano. No tenía un plan. Solo tenía una dirección. Nueva York. Era el único lugar que siempre había sonado lo suficientemente grande como para albergar un sueño. El cartel electrónico al otro lado de la calle parpadeaba entre anuncios de restaurantes y agencias de viajes. Y cuando mostró un horizonte de edificios altos brillando bajo un amanecer, lo tomé como una señal. Abrí mi teléfono y busqué el próximo boleto disponible hacia el norte. Un autobús que salía en 45 minutos. Lo reservé sin pensarlo 2 veces. Mientras esperaba, miré mi reflejo en el oscuro cristal de la parada de autobús. La chica que me devolvía la mirada no se parecía a la que pasó el día decorando su propia fiesta de cumpleaños para otra persona. Su maquillaje estaba corrido, el rímel manchando bajo sus ojos, pero su expresión era tranquila, casi firme. Era como si algo hubiera encajado en su lugar, una especie de rendición silenciosa que no se sentía como una derrota. El sonido del autobús al llegar interrumpió mis pensamientos. El conductor, un hombre de unos 50 años con ojos cansados, miró mi vestido y dijo, «Noche larga». Sonreí débilmente y respondí, algo así. Le entregué mi boleto impreso, subí y encontré un asiento junto a la ventana, cerca de la parte de atrás. El aire adentro olía débilmente a café y polvo. Mientras el motor arrancaba,
acerqué las rodillas, viendo las luces de la ciudad pasar, gasolineras, restaurantes todavía abiertos, una pareja discutiendo fuera de un motel, un perro callejero cruzando la calle. Austin se encogía detrás de mí. Y por un segundo, el miedo revoloteó en mi pecho. No conocía a nadie en Nueva York. Ni siquiera sabía dónde dormiría mañana por la noche. Pero quedarse parecía imposible. Cada rincón de esa casa se había convertido en un espejo que reflejaba la perfección de Valentina y mi invisibilidad. Saqué mi cuaderno de bocetos del bolso y pasé a una página en blanco. La vibración del autobús hacía temblar mi lápiz mientras comenzaba a dibujar una habitación con ventanas altas, luz suave, plantas en el alféizar y una silla vacía frente al amanecer. No sabía de quién era esa casa, pero sabía que quería hacerla realidad algún día. Los recuerdos de la noche se repetían en fragmentos, las manos de mamá deteniéndome, la risa de Valentina, la multitud vitoreando, y debajo de todo, un solo pensamiento se repetía en mi mente como un mantra: de todos modos, mañana me olvidarán. Esa comprensión no dolió tanto como pensé que lo haría. Quizás eso era la libertad. El autobús se incorporó a la autopista y el oscuro horizonte se extendió por delante. El zumbido de los neumáticos en la carretera se convirtió en un ritmo constante, casi reconfortante. Apoyé la cabeza contra la ventana, viendo cómo las gotas de lluvia se acumulaban en el cristal y se deslizaban en líneas torcidas, convirtiendo las luces que pasaban en suaves manchas. La ciudad desapareció por completo, tragada por la noche. En algún lugar cerca de Dallas, me quedé dormida. En mi sueño, estaba de pie dentro de una vasta habitación sin terminar, paredes desnudas, techos altos, espacio abierto, y podía oír un débil eco de mi propia voz rebotando. Sin risas, sin comparaciones, solo yo. Cuando el sol de la mañana finalmente se filtró por las ventanas del autobús, pintando los asientos con una pálida luz naranja, desperté para ver el horizonte de Manhattan elevándose en la distancia. Mi corazón latía con algo que ya no era miedo. Era la emoción de estar al borde de lo desconocido. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo de algo. Estaba caminando hacia ello. Nueva York no me recibió con los brazos abiertos. Me saludó con el olor a gases de escape, el chirrido de los trenes y la dura verdad de que a nadie aquí le importaba quién era, de dónde venía o qué había dejado atrás. El autobús me dejó en Port Authority justo después del amanecer. La gente se movía a mi alrededor como una marea, tazas de café en la mano, auriculares puestos, corriendo hacia algún lugar importante. Me quedé allí, agarrando mi bolso gastado, fingiendo que pertenecía a ese ritmo. La ciudad pulsaba, viva e indiferente. Las primeras semanas fueron supervivencia en su forma más cruda. Encontré una habitación compartida en Queens, un espacio pequeño con suelos que crujían, pintura descascarada en las paredes y una ventana que daba a una pared de ladrillos en lugar de al sol. Mi compañera de cuarto, una estudiante de enfermería del Bronx, era reservada. Compartíamos una nevera vieja y una lámpara rota. El alquiler se comió la mayor parte de mis ahorros y conseguí un trabajo a tiempo parcial en una cafetería cerca de Jackson Heights, limpiando mesas, vaporizando leche y tratando de hacerme lo suficientemente invisible para que no me gritaran, pero lo suficientemente visible para mantener el trabajo. Cada mañana antes de mi turno, me sentaba junto a esa estrecha ventana con mi portátil, tomando clases en línea de diseño de interiores. No podía permitirme una universidad de verdad, pero encontré módulos gratuitos de arquitectura, cursos de teoría del color y conferencias en línea de escuelas de diseño a las que solo podía soñar con asistir. El wifi se cortaba, las paredes eran delgadas y, a veces, los sollozos de mi compañera de cuarto se mezclaban con el zumbido de la nevera. Aún así, estudiaba. Los clientes iban y venían, cada día mezclándose con el siguiente. Algunos eran amables, la mayoría tenía prisa y unos pocos me trataban como ruido de fondo. Una vez, un hombre me chasqueó los dedos porque no le oí pedir un shot extra de espresso. «Ustedes nunca escuchan», murmuró. Me mordí la lengua hasta que sentí el sabor a metal. Esa noche, después de limpiar los restos de café derramado del suelo, me senté en la cafetería vacía, mirando mi reflejo en la ventana, y susurré: «Sigue adelante». Cada vez que recordaba los ojos de mi madre, mitad orgullo, mitad decepción, usaba ese recuerdo como combustible. Fue durante una de esas lentas mañanas grises que todo comenzó a cambiar. La cafetería estaba casi vacía. Una mujer de unos 60 años estaba sentada en la mesa de la esquina dibujando en una tableta,
con sus gafas de lectura posadas en la punta de la nariz. Venía todos los martes, siempre pedía un americano y nunca se quedaba mucho tiempo. Pero esa mañana, me di cuenta de que estaba mirando los bocetos de murales que yo garabateaba en una servilleta durante un descanso. Me congelé cuando me llamó suavemente. ¿Tú dibujaste esto? Sostenía la servilleta como si fuera algo frágil. Sí, sí. Es solo una costumbre, tartamudeé. No es una costumbre, dijo ella, con voz firme pero amable. Es instinto. ¿Tienes ojo para el equilibrio, para el espacio? Me miró con un tipo de atención que se sentía a la vez aterradora y eléctrica. ¿Has pensado en hacer esto de verdad? Su nombre era Isabel Reyes. No lo supe entonces, pero era la fundadora de Reyes y C&A, un estudio boutique de diseño de interiores conocido por transformar espacios viejos y olvidados en hogares llenos de calidez e historia. Al día siguiente, regresó y dejó su tarjeta en el mostrador. Llámame, dijo. Puede que tenga una pequeña pasantía disponible. No paga mucho todavía, pero podría ser algo. Esa noche, me senté en mi estrecha cama y miré la tarjeta hasta que las letras se volvieron borrosas. Casi no llamé. Una parte de mí todavía susurraba que no era suficiente, que solo me avergonzaría como siempre. Pero otra parte, más silenciosa pero más fuerte, dijo, ¿y si finalmente lo eres? A la mañana siguiente, tomé el metro hacia Manhattan, aferrando mi único portafolio, una carpeta de bocetos, algunos modelos 3D impresos de ejercicios en línea y un sueño que apenas cabía en mi pecho. El estudio de Isabel estaba escondido dentro de un almacén reconvertido en Chelsea. El espacio olía a cedro y pintura fresca. Paneles de inspiración cubrían las paredes, muestras de madera y tela apiladas en cada superficie. Nunca había visto tanta belleza creada a partir de la ruina. Isabel hojeó mis bocetos mientras sorbía su café. Diseñas como alguien que ha sido invisible, dijo finalmente. Parpadeé, sin saber cómo tomar eso. Ella sonrió. Es un cumplido. La gente invisible nota detalles que el resto de nosotros olvidamos. Me devolvió uno de mis bocetos. Veamos qué puedes hacer cuando alguien finalmente te esté observando. La pasantía comenzó la semana siguiente. Fue brutal. Hacía recados, buscaba suministros, etiquetaba muestras de pintura y pasaba noches aprendiendo software de diseño hasta que me ardían los ojos. Isabel no repartía elogios fácilmente. Miraba mis diseños y decía, demasiado seguro. Hazme sentir algo. Comencé a entender que el diseño no se trataba solo de estética. Se trataba de emoción, memoria, identidad. Me empujó a pensar en la luz como lenguaje, el color como estado de ánimo, el espacio como historia. Por la noche, cuando todos los demás se habían ido a casa, me quedaba, reorganizando maquetas de habitaciones bajo las tenues luces colgantes del estudio. A veces imaginaba a mis padres entrando en una de ellas, cómo se detendrían, mirarían a su alrededor y quizás, finalmente, verían lo que yo podía crear. Pero ya no construía para ellos. Construía para la chica que una vez colgó luces de hadas para una fiesta que no era suya. Los meses pasaron y Nueva York lentamente se volvió menos hostil. La ciudad todavía rugía, pero yo estaba empezando a encontrar mi propio ritmo dentro de su ruido. Mi sueldo apenas cubría la comida, pero Isabel había comenzado a darme pequeños proyectos, diseñar rincones de lectura, organizar exhibiciones de arte para clientes locales. La primera vez que me presentó a un cliente como una de nuestras diseñadoras, tuve que contenerme para no llorar. Los fines de semana, daba largos paseos por la ciudad, museos, mercados de antigüedades, tiendas de segunda mano. Coleccionaba objetos desechados, marcos de fotos rotos, azulejos astillados, lámparas viejas. Los arreglaba, los repintaba, los convertía en algo nuevo. Mi rincón del estudio comenzó a llenarse de belleza de segunda mano. Cada pieza me recordaba que las cosas podían estar rotas y aún así pertenecer a algún lugar. Una tarde, Isabel se detuvo en mi espacio de trabajo, pasando la mano por una mesa que había construido con madera recuperada. «Sabes», dijo en voz baja. «Tienes un don para darles a las cosas una segunda vida». Me miró, sonriendo débilmente. «Quizás eso es lo que has estado haciendo por ti misma todo este tiempo». Sus palabras se quedaron conmigo. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo.
Me estaba transformando. La hija invisible, el plan B, la ayudante silenciosa. Ella todavía estaba allí, pero estaba aprendiendo a dibujar su propio contorno. Para el invierno, el estudio se había convertido en mi segundo hogar. Pasaba noches enteras viendo nevar a través del tragaluz, dibujando interiores de ensueño para apartamentos que nunca serían míos. Siempre había música de fondo, jazz suave, el zumbido de los calentadores, el rasguño de los lápices sobre el papel de calco. Isabel a veces me encontraba dormida en mi mesa de dibujo, me echaba una manta sobre los hombros y se iba en silencio. No era glamuroso y no era fácil, pero era mío. Cada boceto, cada moretón, cada noche en vela construyó algo dentro de mí que nadie podía quitarme. El día que firmé mi primer proyecto independiente, el rediseño de una pequeña cafetería en Brooklyn, me paré en el espacio vacío y cerré los ojos. El aire olía a polvo y yeso, la luz del sol entraba por una ventana agrietada. Por primera vez, no me sentí como una visitante en mi propia vida. Pertenecía allí. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el despertar no es ruidoso ni repentino. Es la decisión silenciosa de seguir construyendo, incluso cuando nadie aplaude. Pasaron 3 años y de alguna manera, la ciudad que una vez me tragó entera había comenzado a resonar con mi nombre. Tenía 21 años cuando el sueño que una vez vivió en los márgenes de mi cuaderno de bocetos finalmente salió a la luz. Atelier Sofía. Las palabras parecían irreales en la puerta de cristal esmerilado del estudio que alquilé en una fábrica de ropa reconvertida en Brooklyn. El espacio no era grande, solo un piso abierto con ladrillo a la vista, ventanas amplias y suelos irregulares que crujían al caminar. Pero cuando encendí las luces por primera vez, viendo mis bocetos colgados en las paredes y las piezas recuperadas alineadas como soldados silenciosos, me susurré a mí misma, lo lograste. Llamé a mi estilo de diseño arquitectura del alma, una filosofía construida sobre la idea de que cada objeto, cada pared y cada mueble olvidado guarda una memoria esperando ser remodelada. No se trataba de perfección o minimalismo. Se trataba de historia, de convertir lo que estaba roto en algo hermoso de nuevo, de la misma manera que lo había hecho conmigo misma. El boca a boca se extendió más rápido de lo que esperaba. Los clientes llegaban curiosos y se iban encantados. Les encantaba que no diseñara para el lujo. Diseñaba para el sentimiento. Mezclaba luz con sombra, superponía texturas crudas con calidez, reutilizaba mármol agrietado en paredes de mosaico y transformaba marcos de metal oxidados en estanterías esculturales. Mis manos siempre estaban manchadas de pintura o pegamento. Mis dedos amoratados de martillar, pero no me importaba. Cada marca se sentía como una prueba de existencia. Entonces, una mañana, todo cambió. Estaba sentada en mi mesa de dibujo, medio dormida, cuando mi asistente, Mateo, un joven estudiante de arte que había contratado a tiempo parcial, irrumpió por la puerta sosteniendo una revista enrollada. «Has salido en una revista», dijo sin aliento. Elle Decor, Sofía». El artículo se titulaba, «La chica que convirtió las ruinas en belleza». Mi nombre llenaba la primera línea. Me habían encontrado a través de una pequeña publicación de blog que Isabel había escrito meses antes, describiéndome como una diseñadora que no solo restaura espacios, sino que los resucita. El reportaje contaba mi historia, la mudanza desde Texas, el concepto de arquitectura del alma, la idea de que la belleza podía crecer de lo que el mundo descartaba. Fotos de mi estudio llenaban las páginas, la luz del sol entrando por las ventanas, una lámpara de araña hecha de viejas botellas de vidrio, una mesa de café hecha con vigas recuperadas. En una semana, el teléfono no dejó de sonar. Un hotel boutique quería que diseñara su nuevo vestíbulo. Un sello discográfico me pidió que creara un espacio de trabajo que se sintiera como el perdón. Incluso marcas que una vez ignoraron mis correos electrónicos de repente querían colaboraciones. Mateo y yo apenas dormimos ese mes. Pedíamos comida para llevar a medianoche, dibujábamos hasta el amanecer y nos reíamos con bebidas energéticas cuando el agotamiento nos volvía delirantes. Pero bajo el caos, había un orgullo tranquilo y constante. Cuando los cheques comenzaron a llegar, no me apresuré a gastarlos. Recordaba cada noche sin dormir, cada amenaza del casero, cada comida que me había saltado. Ahorré, planeé y finalmente tomé la decisión más audaz de mi vida. Compré un pequeño loft tipo penthouse en Manhattan. No del tipo con ascensores privados y bañeras de mármol.
Del tipo que solía ser el estudio de un artista, con vigas a la vista, tragaluces y una terraza perfecta con vistas al horizonte de la ciudad. Era un edificio antiguo cerca de Soho. Sus ladrillos estaban desgastados. El propietario, un escultor jubilado, aceptó vendérmelo después de ver mis diseños. Tú lo devolverás a la vida, había dicho. Me llevó 6 meses renovarlo, pero cuando estuvo terminado, se sentía como un latido hecho de luz y silencio, vigas a la vista, paredes de yeso blanco, suelos de roble recuperado y ventanas altas que se extendían hacia el cielo. Coloqué un solo olivo en el centro, sus raíces envueltas en una maceta de cerámica que yo misma había moldeado. Ese espacio se convirtió en mi santuario, un hogar que había construido con los fragmentos de cada lugar que me había sido negado. Pero no había terminado de construir. Con el éxito de Atelier Sofía, decidí organizar una exposición, mi primera muestra pública de instalaciones y diseños inspirados en mi filosofía de transformación. La llamé Ecos del Silencio. El nombre surgió de un pensamiento que me había seguido durante años, que el silencio no es un vacío, es memoria esperando ser escuchada. La exhibición presentaría piezas creadas con materiales recuperados, sillas hechas de madera de piano, lámparas forjadas con tuberías de cobre oxidadas, espejos enmarcados por cristales de ventanas rotas. Cada objeto contaría una historia de abandono convertido en propósito. Quería que la gente entrara y sintiera lo que significaba reconstruirse a partir de fragmentos. Mientras se enviaban las invitaciones, me senté en la mesa de mi cocina una noche y miré 3 nombres en mi lista de contactos que no había escrito en años: mamá, papá, Valentina. Dudé sobre ellos durante mucho tiempo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo más profundo, una pregunta sobre si todavía les debía alguna parte de mi historia. Al final, escribí la invitación de todos modos. Queridos mamá, papá y Valentina, voy a tener mi primera exposición individual el próximo mes en Manhattan. Se llama Ecos del Silencio. Pensé que quizás querrían ver en qué he estado trabajando estos últimos años. Sin expectativas, solo una puerta abierta. ¿Sofía? La envié sin ceremonia, la dejé caer en el buzón azul de la calle Lafayette y caminé a casa a través del aire fresco de la primavera, sin saber si quería que vinieran o no. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de preparación: instalar luces, ajustar diseños, rehacer carteles. La noche antes de la inauguración, apenas dormí. Isabel pasó por la galería con flores y dijo: «Has llegado lejos, Sofía. Recuerda respirar mañana». Cuando las puertas finalmente se abrieron, el espacio se llenó rápidamente. Críticos de arte, influencers, diseñadores y clientes, rostros que nunca imaginé que se preocuparían por mi trabajo, deambulaban entre las piezas, susurrando palabras como inquietante y honesto. Un periodista me preguntó qué me inspiraba a crear a partir de cosas rotas. Sonreí y dije: porque todo lo que vale la pena construir comienza en silencio. Mientras miraba alrededor de la sala, una parte de mí todavía buscaba rostros familiares entre la multitud. Los tacones afilados de mi madre, la postura firme de mi padre, la sonrisa radiante de Valentina. Pero ninguno apareció. Solo extraños con ojos amables sosteniendo copas de champán y tomando fotos junto a mi trabajo. Más tarde esa noche, cuando la multitud disminuyó y la música se suavizó, salí a la terraza. La ciudad se extendía debajo de mí, infinita y brillante. Mateo se unió a mí, sosteniendo 2 copas de vino. ¿Tu familia no vino?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza, forzando una pequeña sonrisa. No, pero quizás esté bien. Nos quedamos allí en silencio por un momento. El viento levantaba los bordes de mi cabello, trayendo el débil zumbido del tráfico desde abajo. Adentro, la gente todavía murmuraba sobre mi arte, mi historia, mi coraje. Sin embargo, todo lo que podía pensar era en lo extraño que era, como aquellos que una vez se negaron a verme probablemente leerían sobre mi mañana en una revista. Cuando volví a entrar, encontré a Isabel cerca de una de mis instalaciones, una lámpara de araña suspendida hecha de vidrio roto, las piezas dispuestas en perfecto equilibrio. Me miró con una sonrisa orgullosa y cómplice. «Has construido algo extraordinario, Sofía». Exhalé lentamente. Solo quería que lo vieran. Ella inclinó la cabeza. Lo harán. Quizás no en persona, pero algún día tendrán que enfrentar lo que perdieron cuando se negaron a escuchar.
Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el suelo de la galería entre los restos de la velada, copas vacías, confeti y el suave zumbido de las luces de salida. El silencio no dolió esta vez. Se sentía lleno, casi reconfortante, como un latido resonando en una habitación vacía. Mientras Mateo cerraba, se volvió y me preguntó si ya me iba. Sonreí débilmente y dije, en un minuto. Me quedé allí, trazando los bordes de las paredes blancas de la galería con mis ojos, dejando que se asentara la idea de que esto, esta luz, este espacio, esta vida, una vez había sido un sueño dibujado en la ventana de un autobús. Cuando finalmente me levanté para irme, apagué las luces una por una hasta que solo quedó una lámpara encendida, iluminando una placa cerca de la entrada que decía, Ecos del silencio, curado por Sofía Moreno. Toqué la placa suavemente y me susurré a mí misma, supongo que algunos ecos están destinados a quedarse sin respuesta. Luego salí a la noche de Nueva York, donde las luces de la ciudad brillaban como fragmentos de todas las piezas que finalmente había vuelto a unir. Una semana después de la exposición, las flores habían comenzado a marchitarse, sus pétalos curvándose como un aplauso cansado. Las luces de la galería ahora estaban atenuadas y los correos electrónicos de los periodistas habían disminuido. Estaba sentada en la encimera de mi cocina en el loft, bebiendo café frío, esperando a medias un mensaje que nunca llegó. El silencio era más fuerte que nunca. Me decía a mí misma que no me importaba, que la ausencia de sus voces no era nada nuevo. Pero en el fondo, seguía mirando mi teléfono, esperando que apareciera un número que había memorizado desde la infancia. Cuando finalmente llegó la notificación, mi corazón me traicionó con un salto. Dudé antes de abrirlo. El mensaje era corto, educado y afilado en los bordes. El tipo de disculpa escrita por alguien que no quería sentirse culpable por mucho tiempo. Perdón por no poder ir. Valentina está pasando por un mal momento con su ruptura. Ya entiendes. Eso era todo. Ninguna mención de la exposición, ninguna palabra de orgullo o curiosidad. Solo Valentina, como siempre, el eje alrededor del cual el mundo aparentemente giraba. Releí el mensaje 2 veces, casi riendo de su previsibilidad. Mi pulgar se cernió sobre el teclado y escribí 2 frases que llevaban años de agotamiento. Claro. Siempre lo hago. Puse mi teléfono boca abajo sobre la encimera. La taza de cerámica tembló ligeramente cuando la dejé a un lado. Miré alrededor del loft, la luz que entraba por las altas ventanas, el olivo en el centro, las piezas en las que había vertido mi alma, y sentí algo extraño. No tristeza, sino una especie de claridad entumecida. Durante tanto tiempo, había confundido su silencio con poder. Pero ahora, me di cuenta de que era solo pequeñez. Su incapacidad para verme decía menos sobre quién era yo y más sobre quiénes habían elegido ser. Esa noche, entré a Instagram por costumbre, desplazándome por cuentas de diseño y publicaciones de la industria. Entonces me congelé. El nombre de Valentina apareció en la parte superior de mi feed, etiquetada en una nueva historia. Era un selfie de ella frente a un espejo con una iluminación perfecta, el rímel corrido artísticamente por su mejilla. La leyenda decía, las hermanas que intentan robarte el protagonismo merecen el silencio que reciben. La familiar punzada me recorrió la espalda. Rabia, humillación, incredulidad. Pero esta vez, no aparté la vista. Estudié su reflejo, la imagen perfecta de alguien que había sido adorada durante demasiado tiempo y nunca aprendió a vivir sin ello. Recordé todas las pequeñas formas en que se había asegurado de que yo me mantuviera pequeña, tomando mi ropa sin preguntar, corrigiéndome frente a los invitados, haciendo bromas sobre mis proyectos de arte. Recordé como una vez me dijo, eres como un color de fondo, necesaria, pero nunca la principal. Solía creerle, pero ya no. Dejé el teléfono y caminé hacia mi mesa de dibujo. La ciudad afuera respiraba, sirenas, viento, un bocinazo lejano. Y adentro, el silencio se extendía, amplio y pesado. Saqué una hoja de papel limpia, del tipo que usaba para comenzar nuevos diseños, y en lugar de dibujar líneas o ángulos, escribí un título en tinta negra en la parte superior, rediseñando el espacio llamado familia. Esa frase se me había ocurrido meses atrás, pero no había sabido qué hacer con ella. Ahora sí. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de un curador local de TEDx que había asistido a mi exposición. Había visto mi trabajo,
leído el artículo de Elle Decor y quería saber si consideraría dar una charla. Tu historia, escribió, se siente como algo que la gente necesita escuchar, especialmente tu perspectiva sobre reconstruir desde el silencio. Se sintió como un guiño silencioso del destino. Acepté sin dudarlo. Durante las siguientes semanas, me sumergí en la preparación. Abordé la charla de la misma manera que abordaba el diseño, comenzando con el espacio, la estructura y la emoción. Me pregunté, ¿qué significa construir una familia? ¿Qué pasa cuando los cimientos se agrietan? ¿Se puede renovar el amor? Cada noche, ensayaba frente al espejo, cronometrando mis palabras, refinando el ritmo de cada línea. No quería venganza ni lástima. Quería la verdad. Quería hablar el lenguaje que una vez me habían negado. Entre ensayos, todavía recibía actualizaciones ocasionales sobre mi casa, nunca directamente de mis padres, sino a través de amigos que seguían a Valentina en línea. Decían que ahora estaba trabajando en un blog de estilo de vida, asociándose con pequeñas marcas, vendiendo estética curada. Mi madre aparecía en algunos de sus vídeos, siempre perfectamente compuesta, fingiendo que los últimos años no habían sucedido. Me preguntaba si alguna vez me mencionaban. Probablemente no. Quizás en su versión de la historia, yo era solo una fase que los avergonzaba, una hija que eligió el arte sobre la familia, o alguna frase fácil para suavizar la culpa. Pero la culpa ya no era mi preocupación. La noche antes del evento de TEDx, volví a la galería donde se había celebrado mi exposición. La sala estaba vacía ahora, las instalaciones retiradas, dejando tenues contornos en las paredes donde habían estado los marcos. Me paré en medio de ese espacio en blanco e imaginé que se llenaba de nuevo, no con arte, sino con memoria. El sonido de la voz de mi madre. La forma en que Valentina reía cuando la gente la aplaudía. El eco de mi propio silencio en cada habitación en la que alguna vez me habían ignorado. Y luego susurré en voz alta, gracias. No porque merecieran gratitud, sino porque su negligencia se había convertido en la tierra de la que crecí. Cada desaire, cada menosprecio, cada cumpleaños invisible había moldeado a la mujer que ahora estaba en su propia galería, su propia casa, su propia vida. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El aire exterior era fresco y claro. Me vestí de forma sencilla, pantalones negros, una blusa color crema, y me recogí el pelo. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí a la chica que una vez había colgado luces de hadas para la celebración de otra persona. Esta versión de mí se veía serena, quieta pero viva. En el lugar del evento, pisé el pequeño círculo rojo marcado en el escenario. Las luces eran cegadoras al principio, la audiencia oculta en la sombra. Mis manos temblaban ligeramente, pero cuando respiré, fue como si el aire llevara cada palabra que había esperado años para decir. Comencé con una simple frase, a veces, los muros que construyes para protegerte se convierten en el hogar que siempre necesitaste. Un silencio cayó sobre la sala y por primera vez en mi vida, la gente estaba escuchando. Cuando terminé mi ensayo ese día, me paré junto a los asientos vacíos e imaginé a mis padres sentados en algún lugar del fondo, a Valentina mirando su teléfono, escuchando a medias. Sonreí ante la idea, porque incluso si nunca venían, incluso si nunca escuchaban, la verdad ya estaba ahí afuera, moldeándose en algo más fuerte que su silencio. El rechazo que una vez me rompió se había convertido en mi plano. Y mañana, el mundo lo escucharía por primera vez. Las luces del escenario eran cálidas contra mi piel, lo suficientemente brillantes como para borrar los rostros de la multitud. El mundo más allá de ese círculo rojo se disolvió en la oscuridad. Y por un momento, me sentí ingrávida, suspendida entre la vida que había vivido y la que estaba a punto de reclamar. El micrófono captó el sonido de mi respiración cuando me incliné hacia adelante y dije suavemente, a veces, los muros que construyes para protegerte se convierten en el hogar que siempre necesitaste. El silencio que siguió fue profundo, atento. Podía oír el débil zumbido de las luces, el movimiento de una silla en algún lugar del fondo. Me recordó la quietud después de una tormenta, frágil pero expectante. Les dije que era diseñadora de interiores, que trabajaba con espacios rotos, habitaciones viejas, estructuras olvidadas. Reconstruyo, dije. Les doy a las cosas una segunda vida. Luego hice una pausa. Pero durante mucho tiempo, no me di cuenta de que también estaba tratando de reconstruirme a mí misma. El público no se movió.
Podía sentirlos inclinándose más cerca, como si el aire mismo contuviera la respiración. Así que les conté una historia. No di nombres. No mencioné una ciudad o una fecha, ni el hecho de que era mi cumpleaños número 18. Solo dije, había una vez una chica que pensaba que el amor significaba permanecer en silencio. Creía que si trabajaba lo suficiente, ayudaba lo suficiente, sonreía lo suficiente, la verían. Pero no fue así. Y un día, incluso su cumpleaños se lo dieron a otra persona. Mi voz tembló ligeramente. Lo permití. Se quedó allí, viendo a la gente celebrar a otra persona bajo luces que ella misma había colgado. El pastel era hermoso. 3 pisos, glaseado dorado, el nombre de su hermana escrito en cursiva. No lloró. Simplemente salió por la puerta y nunca miró hacia atrás. Algunas personas jadearon suavemente. Otras se quedaron quietas, con los ojos fijos en mí. Continué, no se fue para herir a nadie. Se fue para encontrar el silencio. Y en ese silencio, encontró algo más fuerte que la aprobación, su propia voz. Vi a una mujer en la segunda fila asintiendo lentamente, a un hombre en la primera fila secándose un ojo. La historia era mía, pero podía sentir que se estaba convirtiendo en la de ellos. Esa noche, dije, aprendí que a veces el amor necesita perderte para poder verte. Y que a veces el silencio no es un castigo, es espacio. El tipo de espacio donde finalmente aprendes a respirar. Las palabras salieron de mí como fantasmas exhalados. Durante años, las había enterrado bajo trabajo, ambición y arte. Decirlas en voz alta se sintió como liberar algo. Les hablé de Nueva York, de la pequeña habitación en Queens con la ventana que daba a una pared de ladrillos. De las noches que me quedaba dormida dibujando diseños a la luz de las velas. De la primera vez que alguien me dijo que tenía ojo para el espacio y el alma. Les hablé sobre construir muebles de la basura, convertir trozos de madera en mesas, tuberías oxidadas en lámparas y el silencio en estructura. Me di cuenta, dije, de que la familia no siempre está hecha de sangre. A veces se construye con las personas que te ven cuando nadie más lo hace. A veces es el mentor que cree en ti o el extraño que dice, me encanta lo que has creado. A veces, la familia es el hogar que construyes para ti misma. Una oleada de aplausos irrumpió, vacilante al principio, luego creciendo. Dejé que se desvaneciera antes de hablar de nuevo. Solía pensar que estaba huyendo de mi familia, continué. Pero en realidad, estaba corriendo hacia una versión de mí misma que ellos no podían imaginar. Una que no necesitaba permiso para existir. Sonreí, pero no una sonrisa educada y contenida, sino una que se sentía real. Ya no estoy enojada, dije. Porque la ira todavía les da espacio dentro de mí. Prefiero llenar ese espacio con luz. La parte final de mi charla no fue ensayada. Miré mis notas y luego las aparté. Si alguna vez te has sentido invisible en una habitación que debería haber sido tuya, dije, recuerda esto, no tienes que esperar una invitación para construir tu propia mesa. Puedes crear tu propia habitación. Rediseñar el espacio llamado familia en tus propios términos. Cuando me alejé del micrófono, el público se puso de pie. No fue el aplauso atronador de una actuación. Fue más suave, más lento, como el sonido de la comprensión. Del tipo que cala hondo. No hice una reverencia. Solo asentí, susurré un gracias y salí del escenario con el corazón latiendo con fuerza. Detrás del escenario, me senté sola durante mucho tiempo, con las manos todavía temblando. Una de las organizadoras del evento se acercó y me dejó una botella de agua. Eso fue, comenzó, y luego se detuvo. Eso fue real. Sonreí, todavía recuperando el aliento. Eso es todo lo que quería que fuera. La charla se subió esa noche. Al principio, no le presté atención. Había hecho lo que vine a hacer, decir mi verdad y dejarla ir. Pero en cuestión de días, mi bandeja de entrada comenzó a llenarse. Mensajes de extraños de todo el mundo, estudiantes, madres solteras, hombres que no habían hablado con sus padres en años. Escribían, yo fui ella una vez. Gracias por poner palabras a lo que no podía decir. Dejé mi casa el año pasado. Pensé que estaba sola. El vídeo alcanzó 1 millón de visitas, luego 2.
Alguien recortó la frase "no tienes que esperar una invitación para construir tu propia mesa" y comenzó a circular en las redes sociales. La gente la escribía en carteles, la compartía como pie de foto, la imprimía en cuadernos. Alguien incluso se la tatuó en la muñeca y me etiquetó en la publicación. Pronto, comenzaron a aparecer los titulares: la diseñadora Sofía Moreno, la chica que se fue de su propio cumpleaños. Del silencio al estrellato, la mujer que redefine la familia. La historia que una vez intenté enterrar se había convertido en la historia que me definía. Llovieron las solicitudes de entrevistas. Elle Decor pidió un reportaje de seguimiento, esta vez no sobre diseño, sino sobre resiliencia. El New York Times llamó. Un presentador de podcast quería hablar sobre la curación a través de la creatividad. Incluso una importante cadena de estilo de vida quería filmar un breve documental. Al principio, la atención me pareció abrumadora. Había pasado tanto tiempo mezclándome con el fondo que la visibilidad se sentía casi violenta. Pero luego, a medida que pasaban los días, me di cuenta de algo. La gente no me aplaudía por ser perfecta. Me agradecían por ser honesta, por ser humana. En una de las entrevistas, el presentador preguntó: si pudieras decirle una cosa a las personas que una vez te hicieron sentir invisible, ¿qué sería? Pensé por un largo momento antes de responder. Les diría, gracias, dije en voz baja. Porque sin el silencio, nunca habría aprendido a construir mi propio sonido. Cuando se emitió la entrevista, esa frase se convirtió en otra cita que la gente repetía. Y aunque las palabras se extendieron lejos, su significado permaneció íntimo, solo mío. Ese fin de semana, fui a dar un paseo por Central Park. Los árboles estaban desnudos, la luz del sol de invierno brillaba sobre el lago helado. Mi teléfono vibraba constantemente, notificaciones, entrevistas, invitaciones, pero las ignoré. Quería escuchar la ciudad en su lugar, escuchar el ritmo de mis propios pasos contra el pavimento. En algún lugar entre el puente y el banco donde solía dibujar, me di cuenta de que ya no estaba sola. Había construido algo más grande que la aprobación, algo que podía sobrevivir al silencio. Esa noche, cuando regresé a casa, abrí mi portátil y vi que el recuento de visitas había superado los 5 millones. La sección de comentarios estaba inundada de personas compartiendo sus historias, su dolor, sus despertares. Me recliné en mi silla, con los ojos picando, y susurré en la quietud: así es como suena la curación. Durante años, había soñado con ser escuchada. Ahora el mundo estaba escuchando. Y por primera vez en mi vida, el eco que regresó no dolió. Cantaba. La primera vez que me di cuenta de que el vídeo se había vuelto viral, estaba haciendo fila en una cafetería cerca de mi estudio, esperando un capuchino. La barista no dejaba de mirarme como si intentara recordar dónde me había visto antes. Cuando finalmente me entregó mi bebida, sonrió nerviosamente y dijo: «Tú eres ella, ¿verdad? La chica de la charla TED, la que se fue de su propio cumpleaños». Por un momento, no supe qué decir. Sus palabras golpearon como un pequeño y surrealista eco de todo lo que había dicho en ese escenario. Logré soltar una risa silenciosa. «Sí», dije. «Esa soy yo». Esa tarde, revisé mi teléfono por primera vez en días. Mi bandeja de entrada estaba desbordada, no solo con mensajes, sino con ensayos de extraños. Una mujer de Ohio escribió que había dejado un matrimonio abusivo después de ver mi vídeo. Un estudiante universitario en Seúl dijo que mi historia le dio el coraje para cambiar de carrera. Alguien de Sudáfrica envió una foto de la pared de un orfanato renovado pintada con mi cita: «Construye tu propia mesa». El título del vídeo, «La chica que se fue de su propio cumpleaños», se había incendiado en línea. En 2 semanas, subió a la lista de tendencias de YouTube. Los periodistas diseccionaban cada frase de mi charla. Los canales de reacción la analizaban. Los terapeutas la discutían en podcast e incluso las revistas de diseño me citaban junto a mi trabajo. El mundo le había dado a mi dolor una plataforma. Y por primera vez, no me sentí expuesta. Me sentí comprendida. Me desplacé por los comentarios esa noche, acurrucada en mi sofá bajo el suave resplandor de la ciudad. Había miles. Yo fui ella una vez. Convirtió el dolor en propósito. Esto me llegó más que la terapia. Le mostré esto a mi mamá. Lloramos juntas. Y en medio de todo,
Uno que me detuvo en seco. Ojalá mi hermana escuchara esto antes de que sea demasiado tarde. Me quedé mirando ese durante mucho tiempo. Me recordó a Valentina. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró sin cesar. Todos los medios de comunicación parecían querer un trozo de la historia. Vogue Living quería presentar mis diseños de arquitectura del alma. Elle Decor escribió un artículo de seguimiento titulado El silencio que construyó una estrella. Harper's Bazaar me pidió que hablara sobre la independencia creativa. Incluso las marcas de diseño comenzaron a contactarme para colaboraciones. Mi asistente, Mateo, levantó la vista de su portátil con los ojos muy abiertos. Acabas de llegar al 1.000.000 de seguidores, Sofía. Parpadeé. Eso no puede ser correcto. Giró su pantalla hacia mí y allí estaba, el número brillando en negrita, 1.023.000. Mi rostro, una vez apenas visible en una multitud, ahora estaba en todas partes. El mundo aplaudía, pero el silencio de mi casa era ensordecedor. Sin embargo, no duró mucho, porque 3 noches después me desperté con una tormenta, no en el cielo, sino en línea. Valentina había publicado. Era una foto de ella sentada en el borde de su cama, con lágrimas corriendo por su rostro, con la leyenda: a algunas personas les encanta hacerse la víctima. Es curioso cómo olvidan quién les ayudó a brillar primero. Los comentarios explotaron, la mitad defendiéndola, la mitad acusándola de celos. No respondí. No era necesario. Internet ya había decidido. En cuestión de horas, su publicación fue eliminada, pero las capturas de pantalla se extendieron como la pólvora. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número que no había visto en 3 años. Mamá. Vimos tu vídeo. Está en todas partes. Valentina está molesta. Quizás deberías llamarla. Trata de arreglar esto. Ambas sois adultas ahora. Miré el mensaje hasta que se volvió borroso. No era preocupación. Era control de daños. Escribí, borré y volví a escribir. Pero al final, no envié nada. Por primera vez en mi vida, elegí el silencio. No el tipo que solían darme, sino el que yo poseía. Unas horas más tarde, mi padre envió un correo electrónico. Corto, formal. Vi tu discurso. Te has hecho un gran nombre. Felicidades. Espero que entiendas la naturaleza emocional de tu hermana. Tiene buenas intenciones. Me reí en silencio. Incluso ahora, no podían decir que había hecho algo bueno sin centrarse en los sentimientos de ella. Siempre se trataba de Valentina, siempre. Esa noche, salí a la terraza de mi penthouse y miré las luces de la ciudad. Parpadeaban como miles de latidos distantes. En algún lugar de esa extensión infinita había personas que me habían escuchado, verdaderamente escuchado, y habían cambiado algo en sus vidas. Cerré los ojos y respiré el aire frío. El dolor en mi pecho ya no era dolor. Era gratitud. Pero a la mañana siguiente, Mateo entró corriendo al estudio con cara de preocupación. Tienes que ver esto. Me pasó su tableta. Un blog de chismes local había publicado un artículo con el titular: La hermana de la diseñadora viral habla, está mintiendo sobre nuestra familia. Valentina había concedido una entrevista. No me mencionó por mi nombre, pero todos lo sabían. Habló de una hermana que exageraba las cosas para obtener simpatía, de cómo los dramas familiares no deberían monetizarse. La reacción fue inmediata y brutal. La gente inundó sus comentarios con clips de mi charla TEDx, llamándola amargada, celosa, cruel. Sus patrocinadores la abandonaron en cuestión de días. Debería haberse sentido como justicia, pero en cambio me sentí cansada. No quería venganza. Quería paz. Sabía cómo se sentía ser tragada por el ruido. Y ahora ella se estaba ahogando en él. Más tarde esa semana, Isabel me llamó. Su voz, tranquila como siempre, llevaba una advertencia silenciosa. El éxito no borra el dolor, Sofía. Solo le da un escenario más ruidoso. No dejes que los aplausos se conviertan en otro tipo de prisión. Sus palabras calaron hondo. Tenía razón. El mundo finalmente se había puesto de mi lado, pero los lados son muros, y yo había pasado toda mi vida aprendiendo a reconstruirlos.
Ese fin de semana, apagué mi teléfono y pasé 2 días sola en el estudio. Sin música, sin pantallas. Solo yo, mis bocetos y el sonido de la lluvia contra el cristal. Dibujé algo nuevo, un concepto para un espacio que no dividiera ni decorara, sino que sanara. Una habitación circular hecha completamente de vidrio recuperado donde la luz pudiera pasar libremente a través de cada superficie. Sin sombras, sin jerarquía, solo apertura. Cuando Mateo lo vio más tarde, preguntó, ¿cómo se llama? Sonreí débilmente. Hogar. El mes siguiente fue un torbellino de entrevistas y viajes, pero debajo de todo había una quietud extraña y constante. La gente me llamaba un ícono de la fuerza silenciosa, una voz para las hijas invisibles, la chica que convirtió el silencio en arte. Pero no anhelaba las etiquetas. Había aprendido que ser vista solo era significativo si te mantenías fiel a lo que te había hecho invisible en primer lugar, la honestidad, la empatía y la voluntad de crear. Mientras tanto, Valentina desapareció de las redes sociales. Sus seguidores se desplomaron y sus colaboraciones con marcas se agotaron. No lo celebré. Sabía demasiado bien lo que significaba perder lo que te define. Entonces, una noche, mientras me preparaba para una entrevista televisada, llegó un nuevo correo electrónico a mi bandeja de entrada. La línea de asunto decía, de tu hermana. Dudé antes de abrirlo. Dentro había una sola línea. No sabía que dolería tanto ser invisible. Por primera vez en años, lloré. No por culpa o rabia, sino porque el eco finalmente había regresado, no con burla, no con ruido, sino con comprensión. El mundo se había puesto de mi lado, sí, pero en ese momento, me di cuenta de que ganar no se trataba de tener razón. Se trataba de ser libre. Pasaron 3 años antes de que volviera a poner un pie en Austin. No había planeado regresar, pero cuando mi madre llamó para decir que era el 3er aniversario del fallecimiento de mi abuela y que la familia iba a celebrar una pequeña cena conmemorativa, algo en mí se ablandó. Mi abuela había sido la única persona que me había defendido. La única que solía susurrar, no tienes que brillar como Valentina. Tú tienes tu propia luz. Así que acepté ir, no por mis padres, no por Valentina, sino por ella. La casa no había cambiado. Las mismas columnas blancas, el mismo césped bien cuidado, el mismo aire de perfección curada. Solo que esta vez, yo no era la hija invisible que se colaba por la puerta trasera. Llegué en un sedán negro, vistiendo un simple vestido beige, con el pelo recogido. Sin estilista, sin equipo de maquillaje, solo yo. Cuando entré, el ruido se apagó por un momento. Mi madre estaba de pie cerca de la mesa del comedor, sosteniendo una bandeja de copas, su expresión atrapada entre el orgullo y la incomodidad. Mi padre parecía mayor, más delgado alrededor de los ojos. Valentina fue la primera en hablar. Vaya, dijo secamente. Mira quién finalmente decidió aparecer. Hola, Valentina, dije, ofreciendo una sonrisa educada. Ha pasado un tiempo. Se cruzó de brazos. 3 años, pero ¿quién los cuenta, verdad? La cena comenzó con una conversación forzada, el trabajo, quién vivía donde ahora. Mi madre habló de sus nuevos eventos de caridad. Mi padre de una empresa que había tardado más de lo esperado. Valentina habló de su nuevo trabajo en una agencia de marketing, cuidando de enfatizar lo ocupados e importantes que eran sus proyectos. Yo escuchaba, asintiendo, bebiendo agua. Finalmente, mi madre preguntó, entonces, ¿cómo va la vida en Nueva York, querida? Parece que te va bastante bien. Su tono era ligero, pero podía sentir la tensión debajo, el peso no dicho de todo lo que había pasado entre nosotros. Me va bien, dije simplemente. El estudio está creciendo. Acabamos de abrir un programa de mentoría para jóvenes diseñadores. Oh, Valentina soltó una risa aguda. Ah, claro. La cosa de la inspiración hecha a sí misma. ¿Cómo va eso? Ignoré la mordacidad en su voz. Va bien. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Sabes, es curioso. Dondequiera que voy, la gente pregunta por ti. Creen que debería estar orgullosa de ti, pero no saben cómo eres realmente. Hablas de la familia como si fuéramos los villanos de tu historia. La habitación se quedó en silencio.
Mi padre se aclaró la garganta, mirando a cualquier parte menos a nosotras. La mano de mi madre tembló ligeramente al dejar su tenedor. Enfrenté la mirada de Valentina con calma. Nunca dije que fueran villanos. Solo conté la verdad. Su voz se elevó. Oh, vamos, Sofía. Has humillado a esta familia. Subes a un escenario y hablas de ser descuidada, de dejarnos como si fuéramos una especie de... Se detuvo, sacudiendo la cabeza, con el rostro enrojecido. ¿Crees que eres una especie de celebridad ahora? Avergonzaste a esta familia. Sus palabras golpearon la mesa como un cristal rompiéndose. Los ojos de mi madre se movían entre nosotras, suplicando en silencio que alguien cambiara de tema. Mi padre cogió su servilleta, la dobló con cuidado y la volvió a dejar. Dejé mi vaso a un lado, mi voz firme. No, Valentina, dije suavemente. Yo no avergoncé a la familia. Simplemente dejé de esconderme. Por un momento, pareció atónita, como si no esperara que respondiera. Sus labios temblaron, pero el orgullo la mantuvo en pie. Siempre actúas tan tranquila, espetó. Tan perfecta. Pero no lo eres. Te fuiste porque no podías soportar no ser la favorita. Te convertiste en una víctima. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No con ira, sino con el dolor del reconocimiento. El mismo guión, la misma historia, siempre torciendo el dolor en una actuación. Quizás, dije en voz baja. O quizás solo quería una vida en la que no tuviera que luchar por el permiso para existir. El silencio que siguió fue sofocante. Mi madre alcanzó su servilleta, con las manos temblando. Basta, susurró. Por favor, las dos. No esta noche. Pero Valentina ya estaba temblando, su rímel corrido, su voz quebrada. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Todo el mundo te adora en línea, pero yo sé quién eres. Sigues siendo esa niñita asustada que se escapó porque no podía soportar ser la segunda. Se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. El sonido resonó como un trueno. Nunca volverás a ser parte de esta familia, Sofía. Nunca. Luego se dio la vuelta y salió furiosa, sus tacones golpeando contra las baldosas, la puerta principal cerrándose de un portazo tan fuerte que la lámpara de araña tembló. Durante mucho tiempo, nadie habló. El aire estaba cargado con todo lo que no se había dicho durante años. El rostro de mi madre se contrajo. Se llevó la servilleta a los labios para no llorar. Mi padre exhaló lentamente, apartando la vista, con un destello de vergüenza en sus ojos. Miré mi plato, intacto, y dije en voz baja, «Está bien». Mi madre negó con la cabeza. No, no lo está. Debería haber. No necesitas explicarlo, interrumpí suavemente. Algunas cosas simplemente se construyen mal. Puedes repintarlas, pulirlas, pero las grietas siempre están ahí. Me levanté entonces, empujando mi silla hacia atrás. El sonido fue suave, deliberado. Os perdono, dije en voz baja, mirándolos a ambos. A todos vosotros. Incluso si nunca lo pedís. Las lágrimas de mi madre brotaron libremente ahora, y mi padre se dio la vuelta, mirando por la ventana hacia el oscuro jardín. Cogí mi abrigo y caminé hacia la puerta. Afuera, el aire de la noche era fresco, perfumado con lluvia y jazmín. Me detuve en el porche, echando un último vistazo a la casa, la misma donde una vez estuve como una chica invisible viendo la celebración de otra persona. Adentro, todavía podía oír voces apagadas, mi madre sollozando suavemente, los murmullos bajos de mi padre tratando de calmarla. Pero la ausencia de Valentina resonaba más fuerte que cualquier sonido. Por primera vez, no sentí la necesidad de arreglarlo. Ya no necesitaba demostrar nada. El pasado ya había hablado, y yo ya había respondido. Al bajar del porche, una suave brisa me rozó la cara, trayendo el olor a tierra mojada. En algún lugar a lo lejos, un trueno retumbó, lento y distante, como el cierre de un largo y pesado capítulo. Susurré en la oscuridad, casi para mí misma, os perdono. Y por primera vez, las palabras no se sintieron como una rendición. Se sintieron como una liberación. Después de la confrontación, la casa cayó en una extraña quietud.
Era el tipo de silencio que no reconfortaba. Flotaba, crudo y tembloroso, como si las propias paredes intentaran recordar cómo respirar. Mi madre se había ido arriba después del arrebato de Valentina, sus sollozos desvaneciéndose tras una puerta cerrada. Mi padre se quedó en la mesa, mirando su copa de vino intacta, con los hombros encorvados bajo el peso de todo lo que se había negado a enfrentar durante años. Me quedé allí mucho tiempo, viendo cómo los restos de la cena se enfriaban, velas parpadeando bajo, migas en la porcelana fina, el olor a romero y humo persistiendo en el aire. Sobre la madera pulida frente a mí había 3 sobres blancos. Los había escrito antes de venir aquí, los había sellado antes de saber si tendría el coraje de dejarlos. Cada uno estaba marcado con un nombre en tinta negra: papá, mamá, Valentina. Los coloqué uno al lado del otro, perfectamente alineados, de la misma manera que organizaba mis diseños en el trabajo. El de mi padre decía: por enseñarme cómo se siente el silencio. Es más pesado que el ruido, pero también más fuerte. Lo llevé durante años sin darme cuenta de que era un entrenamiento. Gracias por mostrarme lo que sucede cuando confundimos la quietud con la paz. Aprendí que la verdadera paz se gana, no se concede. Espero que algún día encuentres la tuya. La carta para mi madre era más corta, pero me costó más escribirla, por mostrarme en qué no convertirme. Solía pensar que estabas hecha de perfección, mesas de comedor inmaculadas, sonrisas educadas y risas ensayadas. Pero ahora sé que esa imagen puede ser una jaula. Te perdono por enseñarme a esconderme y te agradezco por mostrarme que nunca quiero vivir de esa manera. Y finalmente, la de Valentina. Mi letra tembló cuando escribí su nombre. Por recordarme que el amor debe ser elegido. No exigido, no asumido. Elegido. Solía envidiar la facilidad con la que la gente te amaba. Ahora entiendo que lo que parece fácil a menudo tiene un costo para otra persona. Espero que algún día aprendas a amar sin quitar. Yo también estoy aprendiendo eso. Metí cada carta debajo de una servilleta doblada, una despedida silenciosa disfrazada como parte de la decoración de la mesa. Mi padre no levantó la vista mientras caminaba hacia la puerta. Quizás no podía. Quizás no sabía cómo. Afuera, el aire nocturno olía a hojas mojadas y viejos recuerdos. Me detuve en el porche un momento, mirando las ventanas que brillaban suavemente detrás de las cortinas. Por primera vez, no sentí rabia ni siquiera anhelo, solo un dolor suave, como la nota final de una canción desvaneciéndose en el silencio. Cuando regresé a Nueva York, la ciudad me recibió con su habitual indiferencia, una especie de anonimato que se sentía como misericordia. Mi estudio estaba silencioso cuando volví, la luz del sol entrando a raudales por las altas ventanas, pintando largas líneas doradas en el suelo. El olivo en el centro había crecido más alto, sus hojas rozando la luz. Me senté debajo de él, dejé que la quietud se asentara y comencé a pensar en qué quería construir a continuación. No por fama, no por reconocimiento, sino por significado. Así nació la idea de un cuarto propio. Comenzó pequeño, un fondo de becas para estudiantes de diseño que, como yo, les habían dicho que no pertenecían, que habían sido silenciados por las personas destinadas a levantarlos. Quería que fuera más que dinero. Quería que fuera un hogar, una incubadora para cualquiera que alguna vez hubiera sido expulsado de su propia historia. Creamos una comunidad en línea, programas de mentoría y pequeñas subvenciones para proyectos creativos. Cuando lo anuncié, no esperaba mucho. Pero en una semana, docenas de donaciones llegaron de personas que habían escuchado mi charla TEDx, de antiguos clientes, de extraños que decían que se veían a sí mismos en mi historia. Una publicación importante lo recogió, con el titular: La chica que construyó hogares para otros después de nunca haber tenido uno propio. La frase me siguió a todas partes después de eso. Al principio, pensé que sonaba melodramático. Pero cuanto más lo pensaba, más cierto se volvía, porque eso es lo que había hecho sin darme cuenta: construir hogares, no casas. Hogares en los espacios que diseñé, en las comunidades que formé, en el silencio que reclamé. Una mañana, llegó un paquete al estudio. Dentro había una fotografía gastada de mi abuela sosteniéndome de bebé, su letra garabateada en la parte de atrás: construye siempre donde te vean. No había ninguna nota explicando quién lo había enviado, pero supe que era mi madre. Por primera vez, sonreí en lugar de llorar. Más tarde esa semana,
Recibí un correo electrónico de una estudiante que acababa de recibir la primera beca de un cuarto propio. Escribió: crecí en hogares de acogida. Nunca he tenido una habitación que fuera mía, pero tu historia me hizo creer que podría diseñar una para otra persona. Creo que eso es la curación, transmitir el espacio que no tuviste. Leí su mensaje una y otra vez, las palabras empañándose con las lágrimas. Esa noche, me senté junto a la ventana de mi loft, mirando la ciudad, brillando como una constelación de historias humanas. En algún lugar, la gente se estaba desmoronando. En otro lugar, estaban reconstruyendo. Pensé en las cartas en esa mesa de comedor en Austin. 3 pequeños sobres que probablemente nunca serían mencionados, quizás incluso desechados. Pero no importaba. Su propósito no era cambiar a nadie más. Era liberarme a mí. Susurré un silencioso gracias en la habitación vacía. La curación, me di cuenta, no era un acto grandioso. Era un tipo de construcción lenta y deliberada. Era escribir cartas que no necesitabas enviar, plantar olivos que quizás nunca florecerían, convertir el silencio que una vez te hirió en un espacio donde alguien más pudiera descansar. Y mientras la noche se extendía a mi alrededor, finalmente sentí lo que había estado buscando todo el tiempo. No el amor de una familia, no la aprobación del mundo, sino algo más pequeño y firme. Paz. Un año después, Manhattan brillaba bajo mis pies como un mar de estrellas silenciosas. Desde la ventana de mi loft, podía ver la ciudad extendiéndose infinitamente, oro y cristal, movimiento y silencio entrelazados en un solo organismo que respiraba. Era el tipo de vista con la que solía soñar cuando era una niña sentada en la parte trasera de un autobús de Texas, mirando hacia la noche, preguntándome si alguna vez pertenecería a algún lugar. Ahora estaba sentada envuelta en una manta suave, con una taza de té en la mano, el zumbido de la ciudad abajo pulsando como un latido constante. El estudio era diferente ahora. Había nuevos pasantes, nuevos proyectos, nuevas vidas creciendo desde las raíces de lo que había construido. Un cuarto propio se había expandido más rápido de lo que imaginaba. Ya no era solo una beca, sino una fundación con laboratorios de diseño en 3 ciudades y asociaciones con escuelas que daban a los estudiantes las herramientas para construir carreras a partir del coraje. Cada pared de la oficina llevaba una historia, bocetos de graduados, fotos de sus primeras exposiciones, notas de gratitud escritas a mano. A veces caminaba por la galería tarde en la noche solo para escuchar el eco de sus risas aún suspendido en el aire. En esta tarde en particular, el último día de mi nueva exposición, no sentí ninguna prisa por celebrar. La muestra, Hogar, se había inaugurado esa mañana con críticas que usaban palabras como íntima, trascendente, redentora. Ya no necesitaba los elogios. Lo que más importaba era que la gente viniera y se parara en silencio en el espacio, dejando que el arte respirara a su alrededor. Eso era suficiente. La exposición fue construida como un espejo de mi viaje, puertas recuperadas suspendidas del techo, fragmentos de espejos antiguos, una mesa hecha con la madera de una iglesia demolida. Y en el centro, una sola habitación resplandeciente, un cubo de luz y cristal titulado La habitación con la luz encendida. Adentro, todo era blanco y vacío, excepto por una pequeña silla frente a la ventana. Los visitantes decían que se sentía como la paz. Para mí, se sentía como un cierre. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, los últimos rayos de luz ámbar se derramaron sobre el suelo. Me senté junto a la ventana, viendo el reflejo del suave resplandor de la exposición parpadear en el cristal. Mi teléfono vibró a mi lado. Un nuevo correo electrónico. Miré el remitente. Mamá. Dudé, mirando el nombre. Habían pasado meses desde que había sabido de ella. Mi mano se cernió sobre el ratón antes de finalmente hacer clic. Vimos tu nueva exposición. Es hermosa. Estamos orgullosos. No había preámbulo, ni disculpa, ni intento de explicar los años que nos habían fracturado. Solo ese estamos orgullosos. Durante mucho tiempo, no me moví. Las luces de la ciudad brillaban como constelaciones en la ventana, y en su reflejo, casi podía ver su rostro. La madre que una vez valoró las apariencias por encima de la honestidad, que había amado ruidosamente pero de manera imperfecta. El correo electrónico no era una reconciliación, y no necesitaba que lo fuera. Era simplemente reconocimiento, tardío pero real. Sonreí, pequeña y silenciosa,
y luego cerré el portátil sin responder. Algunas historias no necesitaban secuelas. El olivo en medio del loft había crecido alto ahora, sus hojas rozando el tragaluz. Me levanté y caminé hacia él, tocando la corteza con la misma reverencia que una vez reservé para los sueños. El apartamento estaba lleno de rastros de mi vida, bocetos clavados en las paredes, maquetas a medio construir, fotografías de estudiantes frente a sus propios proyectos. Mi mundo, imperfecto y completo. Cuando miré afuera de nuevo, el reflejo de mi hogar se fusionó con el horizonte, las luces de la ciudad parpadeando como un latido contra el cristal. Pensé en el camino que me había llevado hasta aquí, la noche en que salí de esa fiesta de cumpleaños robada, el largo viaje en autobús hacia el norte, los años de insomnio construyendo algo de la nada. El dolor había sido mi cimiento, pero yo había construido belleza sobre él. Apagué las lámparas una por una hasta que el apartamento quedó a oscuras, excepto por el único cubo resplandeciente visible desde la habitación contigua, la instalación final de mi exposición. La habitación estaba vacía, excepto por esa suave luz dorada. Brillaba como un faro, constante y suave, cortando la oscuridad. Me quedé en el umbral por un largo momento, viendo la luz derramarse por el suelo y sobre las paredes. Luego susurré, casi para mí misma, a veces no reconstruyes el puente. Construyes un hogar en tu lado del río. Afuera, el viento rozó el cristal, trayendo el sonido del tráfico distante y las risas. En algún lugar de la ciudad, la gente todavía estaba construyendo vidas, arte, esperanza. Pensé en los estudiantes que había conocido, en las cartas que habían escrito, en aquellos que habían tomado la beca y la habían convertido en algo más grande. Sus nombres vivirían mucho después de que el mío se desvaneciera. Eso era suficiente. Antes de ir a la cama, crucé la sala de estar y me paré una vez más ante el cubo resplandeciente. A través de las paredes de cristal, podía ver mi propio reflejo, débilmente, más vieja ahora, más tranquila, más suave. Puse mi mano contra el cristal, sintiendo el débil zumbido de las luces bajo mi palma. Se sentía como un latido. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me di cuenta de que ya no perseguía la pertenencia. La había construido. Apagué las luces del resto del apartamento, dejando solo la habitación con la luz encendida brillando detrás de mí. Su resplandor llenó el espacio como una promesa, constante, ininterrumpida, viva. Afuera, la ciudad continuaba zumbando, ajena y eterna. Adentro, la paz permanecía.